es uno de los grandes fracasos humanos de la Unión Europea. Creo que con ese fracaso, a partir de ese fracaso, hay un antes y un después. Ahora, la Unión Europea no tiene ninguna credibilidad internacional. Ningún jefe de Estado europeo puede pretender dar lecciones de valores humanos al resto del mundo. Han pisoteado los valores fundamentales de la Unión Europea, con lo cual, si se analiza el contexto global, fracaso económico, fracaso político, fracaso en los principios de valores. Han pasado ya 5 años desde el comienzo del conflicto armado en Siria y el balance no puede ser más trágico. Se cifran en 470.000 los muertos y se estima que 13,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente dentro del país. A ello hay que sumarle los más de 4,5 millones de desplazados que tratan de huir de la guerra en un éxodo masivo donde hombres, mujeres y niños vagan abandonados a su suerte ante la inoperancia de las autoridades internacionales. Un conflicto que ha dejado al descubierto las miserias de la Unión Europea como proyecto común, culminando en el acuerdo alcanzado con Turquía para gestionar la crisis de los refugiados. Tras su participación en el Congreso Córdoba, Ciudad de Encuentro y Diálogo, organizado entre otros por la Universidad Cordobesa, hoy tendremos el placer de charlar con el prestigioso politólogo, filósofo y sociólogo Sami Naïr, que nos desvelará las claves del que ya se conoce como Pacto de la Vergüenza. Es el resultado de dos causas fundamentales. Primero, el resultado de una política globalmente falsa migratoria, es decir, un sistema migratorio que no corresponde a la realidad del entorno geoeconómico de la Unión Europea. La adaptación del sistema a la realidad del entorno geoeconómico era totalmente deficiente desde comienzo. Pero, como todo en otros campos, la Unión Europea no quiso cambiarlo. Hubiéramos podido cambiarlo muy rápidamente, adaptarlo más, etc., pero al faltar de una verdadera cabeza política, de un verdadero cerebro político, de un verdadero acuerdo político entre los diversos países europeos, lo dejaron así. Por otro lado, la segunda causa de la situación en la que estamos es que cuando estalló, digamos, el sistema, los europeos se dieron cuenta de que no tenían una posición común y que no había una política migratoria común, que nadie obedecía y quiere obedecer a las orientaciones de la Comisión de Bruselas, incluso, digamos, a las mínimas reglas de la Comunidad de Bruselas. Los húngaros, por ejemplo, pusieron en marcha una política de expulsión sistemática de los refugiados en contra de los valores fundamentales de la Unión Europea. Si tuviéramos que plantear la cuestión de la integración de Hungría hoy en la Unión Europea, no podría entrar, porque no cumple con los principios fundamentales de derecho de la Unión Europea. Está exactamente en la misma situación que Turquía o que otros países que no cumplen para poder entrar. Al no haber reaccionado inmediatamente, con dureza, con firmeza frente a Hungría, se desató un comportamiento anárquico a nivel europeo y cada país hizo lo que quería hacer. Bien, ¿ahora qué hacer? Por supuesto, hay que volver a cuestionar ese sistema migratorio, probablemente a reformarlo de manera radical y intentar poner en marcha una política común, pero creo que en estos dos aspectos no se hará nada serio, porque basta con ver el acuerdo que la Unión Europea ha firmado con Turquía para saber que no iremos muy lejos en este sentido.
El acuerdo es un acuerdo entre Alemania y Turquía. Tal y como Alemania se portó cuando la crisis del euro, que sigue siendo vigente, ¿qué hizo Alemania? Adoptó una estrategia de austeridad en función de los intereses de la Bundesbank, es decir, del Banco Alemán, y impuso esa política al resto de los países europeos, amenazando de exclusión o de castigo a los que no querían o no, que no querían aplicar la política de austeridad que costó millones y millones de parados. Alemania lo puso en marcha con la complicidad de Francia. Eso se hizo en detrimento de todo el resto. Las reuniones se hacían entre ellos, convocaban a los españoles, los italianos, únicamente para darles órdenes. Bien, en la política migratoria lo que ha ocurrido, el acuerdo entre Alemania y Turquía es exactamente igual. Alemania decide cuáles son sus intereses, pacta con los turcos, convoca una reunión de los jefes de estados y se hace adoptar lo que ha votado en función de sus intereses. Con lo cual, es la demostración clara de que estamos en un imperio alemán, que está organizando el espacio europeo en función de sus intereses. El contenido del acuerdo es una violación sistemática de todos los valores y los principios básicos de la Unión Europea. Es una violación de la Convención de 1951 sobre los refugiados, integrada como elemento del Tratado de Lisboa. Es un capital, es un patrimonio de la humanidad. Esa convención obliga a los países que reciben refugiados y a tratar los dossiers de esos refugiados. No obliga a acoger, pero obliga a recibir, a analizar los dossiers, los trámites y a decidir si se trata efectivamente de refugiados o de inmigrantes económicos. Si se trata de inmigrantes de otro lado, el país puede rechazar, decir yo no lo puedo aceptar porque son inmigrantes. Pero si se trata de refugiados, tiene que aceptarlos y decidir cómo se puede integrar en el país de acogida. Es una regla fundamental, el derecho de asilo en este sentido. La Unión Europea decidió, sin entrar en los dossiers de esa gente, de que se trataba en realidad de una inmigración y no de refugiados. La ciudadanía en toda Europa primero reaccionó bien. Hubo una actitud de generosidad y de, acogida en prácticamente todos los países, todos. Fue un momento de intensa emoción. Los medios de comunicación contribuyeron de manera decisiva a esa actitud. Pero la política no es emoción. Después hay que pasar a la aplicación práctica. Y los estados, todos los estados europeos, reaccionaron de manera muy negativa. Todos, sin excepción. Todos. Ahora, los gobiernos pararon el proceso. Y a partir de ese momento hemos asistido a políticas dilatorias. Es decir, en vez de tomar la decisión, esperar mañana y crear obstáculos burocráticos, administrativos para no organizar, para impedir en realidad a la sociedad civil manifestar su solidaridad. Un país como España ha acogido, me decía Juan Luis Cebrián, pero hemos acogido
No, 20 refugiados, en la palabra nuestro país va a acoger a los refugiados, hay mucho más palabras que los refugiados que hemos acogido. Tenía toda la razón. Entonces, prácticamente solidaridad nula. Y sobre el hilo de esta situación, evidentemente la sociedad europea no es una sociedad unida. También se desarrolla del otro lado, los movimientos extremistas, de extrema derecha, racistas, xenófobos, se pusieron en marcha y empezaron a incentivar el odio y sobre todo digamos, el gran juego tanto de los gobiernos como de estos movimientos insolidarios tenían en realidad el mismo objetivo. El objetivo era confundir los refugiados con los inmigrantes económicos. Y finalmente consiguieron instalar esa idea en la opinión pública, según la cual no se trata de refugiados, sino de inmigrantes económicos, que vienen aquí para robarnos nuestro trabajo. Hubiéramos podido dar el ejemplo de una gran política mundial de solidaridad para hacer que ese pueblo no sea destrozado. La tragedia, la historia del siglo XX es una historia de destrucción de pueblos también y hubiéramos podido evitar eso.